Entonces ese fue como que el primer estudio de grabación. Era un cuarto obviamente del personal cuando estaba viviendo con mis papás y no tenía nada relacionado para evitar el sonido. De hecho, y hasta la fecha hay mascotas en la casa de mis papás y también había mucho ruido exterior de todos los vecinos que también tenían mascotas, había mucho ruido, etcétera. Entonces aún así me aventé para poder grabar. Ya había comentado que yo tenía que desvelarme a las 2, 3 de la mañana para poder grabar dicho material y pasarme toda la mañana o parte hasta el mediodía, casi llegando a la tarde, a lo que sería editar, exportar y subir. Y en los transcursos que había mucho ruido, yo lo que hacía era más bien ponerme a escribir el siguiente video para que llegando la noche, obviamente ya pudiera yo grabar con tranquilidad. Y aún así con eso era muy difícil también, porque no quiere decir que los ruidos se fueran, sino que también había mascotas que realmente a veces no duermen, o no es que todos estén sincronizados durmiendo a esa hora, y también tenía que detenerme. Aunado a eso, como el micrófono era de los que captaba relativamente todo, o sea, todo lo que estaba alrededor, era muy complicado porque si había un ruido, eso también lo captaba. A pesar, y esto es como que para mí fue lo más complicado, muy independientemente de los ruidos, que podía controlarlos en el sentido de que me esperaba tantito, grababa 1 o 2 minutos y luego volví a empezar, entonces yo me detenía y así me la iba llevando. Pero lo más complicado y lo más pesado para mí no era ni grabar de madrugada, no eran los ruidos, porque ya podía yo llevar el ritmo después de unos días, era el calor. Yo tenía aire acondicionado, pero era de esos climas de los grandes, no era de los, por así decirlo, los mini splits que casi no hacen ruido o relativamente no hacen ruido. Era de esos que tenían un motor grande y obviamente el ruido se escuchaba. Me pasó en muchas ocasiones que el calor era insoportable y traté de grabar un video y al escucharlo veía que eso lo captaba sí o sí. Era muy molesto y también interrumpía el audio. Entonces también lo que tenía que hacer era apagarlo, o relativamente es dejarlo prendido durante 1 hora. Y tampoco podía tener ventilador, o sea, un ventilador de piso, un abanico de piso para poder filtrar el calor con el clima, dejarlo 1 hora prendida, después apagarlo y que el concentrado o el fresco me permitiera grabar y que complementarlo con el ventilador, sino que pues de por sí soy una persona que suda bastante y el calor no lo soporto, entonces estoy acostumbrado más a lugares más cálidos, pero lo que tenía que hacer es relativamente apagar todo. Aunque sí, podía mantener el fresco, pero era unos 15 minutos a lo mucho. Eso súmale que cuando tú estás concentrado en algo, el cuerpo en automático está generando calor por las cosas que tú tienes que analizar, porque yo tenía que estar viendo lo que iba a decir y también lo que estaba haciendo, y tenía que sincronizarme para que no escuchara ningún ruido externo, pudiera yo grabar. Y era un poquito molesto porque como era una diadema, a lo mejor no pudiera escuchar algunos sonidos, entonces tenía que quitarme de un lado para poder escuchar mientras ponía atención a lo que estaba grabando, mientras ponía atención a lo que yo había escrito para poder decir, mientras yo trataba de ver que todo saliera bien, porque quería crear contenido pues bueno, relativamente en aquellos tiempos. Entonces era muy difícil también, con el calor terminaba yo sudado, pero aún así eso no quiere decir que esas condiciones como tal no me permitieran grabar, y grabé ese material que grabé con esas características de la computadora que, para decirte así, tenía 2 GB de RAM, tenía un procesador Intel, era el del más básico que vendían en las tiendas comerciales, y tenía un disco duro de 500 GB, pero de igual manera era de los mecánicos, no era de estado sólido. Entonces imagínate el equipo, el micrófono, el área que no estaba bien ambientada y no había las condiciones para evitar ruidos externos, los ruidos externos, y aún así poner atención al material.